Hoy nos vamos a sumergir en unos textos antiguos muy especiales. No hablan de profecías ni de batallas épicas, sino de algo mucho más cercano. La pregunta de cómo se supone que debemos vivir. Esto es la literatura sapiencial de la Biblia, algo así como el manual de instrucciones original para una buena vida. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en esto. Porque en el fondo, estos libros eran justamente eso, los coaches de vida y las guías de autoayuda del mundo antiguo. Eran el gran compilado de la sabiduría de toda una cultura sobre cómo manejar las complejidades de la vida para tener éxito y, más importante aún, para alcanzar la plenitud. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con ese plan maestro original. Después, veremos que Israel no estaba solo en esto, sino que era parte de una conversación internacional. Luego, vamos a descubrir qué los hizo únicos. Y prepárense, porque veremos cómo sus propias ideas entraron en crisis, para al final entender cómo esta sabiduría se reconstruyó, volviéndose más fuerte y profunda que nunca. Listo, entremos de lleno al primer punto. ¿Cuál era exactamente el plan detrás de estos escritos? ¿Qué buscaban sus autores hace miles de años? El corazón de toda esta tradición lo encontramos en estos 5 libros. Juntos nos dan una visión completísima del pensamiento de la época. Desde los consejos prácticos y directos de Proverbios hasta las preguntas existenciales que nos lanzan Job y Eclesiastés. Cada uno es una pieza fundamental de este gran rompecabezas sobre la vida. Y su objetivo era increíblemente práctico. Ojo, que esto no era teología abstracta para un par de eruditos. Era sabiduría aplicada para el día a día. La meta era clarísima, darle a la gente las herramientas para tomar buenas decisiones y, con eso, poder construir una vida plena y exitosa. Y bueno, ¿de dónde salía todo esto? Pues no apareció de la nada. Se alimentó principalmente de 3 grandes fuentes. Por un lado, las cortes de los reyes, donde se educaba a los futuros líderes. También de pensadores brillantes que se dedicaban a reflexionar sobre la realidad. Y, súper importante, de la familia, el lugar donde se pasaban los valores de generación en generación. Ahora llegamos a un punto que es clave para entender todo. Sería fácil pensar que esta sabiduría nació aislada del mundo, pero nada más lejos de la verdad. Israel no era una isla, era parte de una vibrante conversación internacional sobre el sentido de la vida que estaba ocurriendo en todo el mundo antiguo. Civilizaciones como Egipto y Mesopotamia ya tenían sus propias y riquísimas tradiciones de sabiduría. Producían manuales de conducta, instrucciones para los funcionarios y diálogos filosóficos. Era como una especie de Internet de la sabiduría de la Edad del Bronce, donde las ideas fluían de un lado a otro. Y miren, esta tabla nos muestra qué tan profunda era esa conversación. Las conexiones son directas y sorprendentes. Mucho antes de que existiera el libro de Job, en Babilonia ya tenían el poema del justo que sufre, que exploraba el mismísimo dilema. En Egipto, las instrucciones de Amenemope son pero tan parecidas a partes del libro de Proverbios que es casi seguro que hubo una influencia directa. Incluso el famoso canto del arpista egipcio, con su llamado a disfrutar el presente, resuena fuertemente en el libro de Eclesiastés. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si todos en la región estaban en esta misma conversación, ¿qué hizo que la versión de Israel fuera tan diferente y terminara perdurando en el tiempo? ¿Cuál fue su ingrediente secreto? Aquí está el giro. Ellos no rechazaron la sabiduría de sus vecinos. Todo lo contrario, la tomaron y, por así decirlo, la bautizaron. Integraron todo ese conocimiento práctico sobre la vida dentro de su propio marco de referencia, que era radicalmente distinto, su fe en un Dios único y la relación de pacto que tenían con Él. Y el concepto que lo amarra todo es el temor de Dios. Pero, ojo, esto no significa tenerle miedo en el sentido de terror, sino un profundo respeto y reverencia. Es reconocer que el universo tiene un orden moral establecido por el Creador y que la verdadera sabiduría consiste en alinearse con ese orden. Esta cita lo resume de forma brillante. Para esta tradición, simplemente no se puede ser verdaderamente sabio si no se parte de esta base. Todo lo demás, el éxito, la felicidad, las buenas decisiones, se construye sobre este único y crucial cimiento.
Pero claro, ningún sistema de pensamiento se queda quieto para siempre. La tradición de la sabiduría se topó con una pared, un momento en que sus respuestas, tan simples y ordenadas, ya no parecían alcanzar para explicar la caótica realidad de la experiencia humana. La fórmula básica de la sabiduría inicial era muy directa, casi matemática. Si haces el bien, te va bien. Si haces el mal, te va mal. Era una ecuación súper ordenada y predecible para un universo que se creía que funcionaba igual de ordenado. Y aquí es donde llega la pregunta que lo rompe todo. ¿Qué pasa cuando la gente buena sufre de maneras terribles? ¿Y qué pasa cuando los malvados prosperan sin ninguna consecuencia aparente? La vida real muchas veces no sigue la fórmula. Y de esta tensión existencial nacen dos de los libros más valientes y audaces de toda la Biblia. Por un lado, Job, que básicamente sienta a Dios en el banquillo de los acusados, preguntando cómo es posible que un hombre justo sufra tanto. Y por el otro, Eclesiastés, que lleva el escepticismo a otro nivel, cuestionando si, al final del día, algo de lo que hacemos tiene un significado que perdure. Pero lo más fascinante es que la tradición no se vino abajo con estas preguntas. Al contrario, en lugar de abandonar la búsqueda de sabiduría, usó esta crisis para profundizarla, para construir un sistema mucho más robusto y honesto con la complejidad de la vida. Entonces, el punto crucial es este. La sabiduría bíblica no es una foto estática, es una película. Como podemos ver en esta línea de tiempo, evolucionó muchísimo. Empezó con una fórmula simple en la época de la monarquía, luego la dura realidad la desafió, entró en una crisis existencial profunda y finalmente resurgió, transformada y con respuestas mucho más complejas. Y esa etapa de reafirmación la vemos en libros más tardíos como Eclesiástico y Sabiduría. Lo importante es que no ignoraron las preguntas incómodas de Job y Eclesiastés. Al contrario, las absorbieron. Reafirmaron la confianza en el orden divino, pero ya desde una perspectiva mucho más madura, consciente del dolor y de las injusticias del mundo. ¿Y cómo lograron resolver esa aparente contradicción? Bueno, ampliando el campo de juego. La lógica fue, si la justicia no siempre llega en los 90 minutos de esta vida, quizás el resultado final se decide en el tiempo extra. Esto abrió la puerta al desarrollo de ideas que para ellos eran revolucionarias, como una posible justicia después de la muerte y la inmortalidad del alma. Y esto nos deja con una pregunta final que resume todo este increíble viaje. Este desarrollo, que nació de una crisis profunda, sugiere que cuando las reglas de la sabiduría terrenal no alcanzan para explicar nuestra realidad, quizás la única respuesta es buscar un significado que trascienda nuestra propia existencia. Una pregunta que, sin duda, sigue resonando con muchísima fuerza hasta el día de hoy.